Estás viendo Ashi Añane. Ariobe no shaninka pita bajerotame ka programa nunca tempi ayota kotantaba kiarori o ka hitacharida ahora ancante reducción de emisión de gases de efecto invernadero oyotakana itieromeka Paula Acevedo Yenke iro vinsaita que especialista ashitari gestión ambiental impoji iro intimeka amenako tirori o ka acante antayetachari ara Pascal ara meka o kamanta sanotanake ayoyeteri mek kitaiteri Paula Taiteri. Paula paita hiyetiri oka reducción de efecto invernadero ora akanta ayosano tantaba kiarori. Bueno, ya desde hace muchos años los científicos vienen haciendo una serie de investigaciones a nivel de todo el planeta y bueno, estos científicos han ido alertando de diversas maneras que la temperatura del planeta está aumentando, ¿no? Producto de una serie de actividades que hacemos los seres humanos. Estas actividades están relacionadas principalmente con la quema de carbón, ¿no? El carbón es uno de los elementos que está en la naturaleza y que es parte de nuestra atmósfera. Nosotros normalmente, bueno, el planeta tiene una atmósfera, tiene una capa muy fina alrededor de ella que ayuda a proteger y que genera en realidad la vida en el planeta, ¿no? Esta capa, ¿no? La capa de ozono lo que genera es el efecto invernadero. El efecto invernadero en realidad es un sistema completamente natural y normal y es el que genera la vida en el planeta. Sin embargo, estos últimos años lo que ha sucedido producto de estas actividades industriales y en general de quema de carbón, también de quema de bosques, por ejemplo, lo que ha hecho es que el carbono que está justamente en esta atmósfera aumente considerablemente. Estos gases de efecto invernadero, que es una palabra que vamos a escuchar constantemente, han aumentado en la atmósfera. Al aumentar, generan como una especie de bloque, como un vidrio muy grueso que se pone alrededor del planeta. Eso hace que el calor que normalmente antes salía del planeta, ahora se quede adentro. Entonces eso provoca que la temperatura aumente considerablemente y es lo que justamente está generando cambios en el clima a nivel mundial, ¿no? Vemos inundaciones, sequías, en fin, una serie de cambios climatológicos que impactan sobre todo en la vida de las personas y de los pueblos indígenas. Aisati hakukanda kotana kiari nampisipe aña beta koterorika cambio climático o cari pero tanakero antami mashte Perú aita que isaiga heidan tarora cantaba queri comunidades indígenas. Claro, el aumento de la temperatura a nivel mundial lo que provoca en los bosques es que, por ejemplo, hay una mayor mortandad, o sea, mueren más árboles, ¿no? Porque no pueden adaptarse al calor que está habiendo, a pesar de que son climas tropicales, las temperaturas también son mucho más altas. Entonces, los árboles, bueno, hay estudios en los que se están viendo que los bosques, las diferentes especies que se encuentran en los bosques tropicales no se están adaptando, por ejemplo, al cambio climático o con la rapidez con la que esté dando. Entonces, esto genera una mayor mortalidad, por ejemplo, en los árboles, un aumento en las sequías, inundaciones, cambios en la precipitación también, ¿no? Que afecta y esto también pues puede generar plagas en diferentes áreas, lo cual genera un impacto importante porque además los pueblos indígenas están íntimamente ligados al bosque, ¿no? Pues siempre han vivido ahí y lógicamente hay una relación importante no solamente en términos de necesidades básicas, de alimentación y de supervivencia, sino también en temas culturales, ¿no? Hay una cercanía cultural al bosque y de ahí su importancia, ¿no? Ayotantaba que haría isati o de American Pizzipe canteta heri comunidades indígenas paita iri orianta heitiri y kempo ya coyetan char orianta mi pe. Bueno, el rol de los pueblos indígenas en general es y ha sido muy importante. Los pueblos indígenas, desde sus inicios, ¿no? Han generado una serie de organizaciones y de luchas también importantes, primero para mantener el territorio, ¿no? Se crearon las comunidades nativas, entonces hubieron una serie de necesidades importantes que iban desde primero titular el territorio, ¿no? Entonces la titulación del territorio ha sido, digamos, una lucha importante de los pueblos indígenas y luego, por supuesto,
habiendo alcanzado ya una buena parte de la titulación, ahora hay nuevas expectativas y nuevas necesidades también. Y una de ellas es justamente mantener el bosque por esa relación de la que comentaba anteriormente, ¿no? Entonces, el rol que juegan los pueblos indígenas, primero está en términos de la organización. Las organizaciones indígenas han generado una serie de plataformas y una serie de propuestas para mantener los bosques, ¿no? Además, las prácticas culturales, las prácticas que se hacen en el bosque están justamente también en armonía con ¿no? Sin embargo, también yo creo que es importante mencionar que estos últimos años la situación de los pueblos indígenas también ha cambiado, ¿no? Hay antiguas y nuevas necesidades, ¿no? Anteriormente estaba toda esta preocupación por mantener el territorio, por luchar por el territorio, y ahora hay nuevas expectativas, ¿no? Esas expectativas son, por ejemplo, la educación, la salud, que los hijos vayan al colegio, a la universidad, las actividades productivas. Y para eso, pues lógicamente las familias también necesitan de ingresos en las comunidades. Y esto puede generar alguna contradicción también en los pueblos indígenas, porque están estas expectativas de conservar el bosque para vivir bien, lo que se llamamos el Kamet Sasaique en Ashaninka, ¿no? Y para que la gente pueda vivir bien, y también la producción en el bosque, ¿no? El café, el cacao ha generado, por ejemplo, muchísimos cambios en las comunidades para bien. Y a veces esto pueda generar alguna contradicción también en el manejo y el uso del territorio, ¿no? La conservación y la producción. Y eso sí creo que es importante que los pueblos indígenas puedan debatir y puedan reflexionar e interiorizar, ¿no? En sus organizaciones. Creo que es un debate pendiente, pero creo que es importante hacerlo justamente para poder tener una mejor claridad en ese rol del mantenimiento de los bosques. Pero ay sa timeka yo tan tabakiari paita covachari ya coyetan charori canta bacronan pizzipe hietiri comunidades indígenas ya coyetan charori proyecto que ora amenantana charori kempo ya coyetero antamite impoihi okameka timantana chariri ori nan pizzatinta yami iramita coyeteri impeteri kireki hitacharira canta bacero oka financiamiento climático internacional. Bueno, el financiamiento climático en general no es fácilmente accesible, ¿no? Los pueblos indígenas, estos últimos años, hay que decirlo, han generado, sí, importantes propuestas desde la organización AIDCEP, CONAP, han generado muchísima reivindicación, ¿no? Para que estos requisitos también puedan ser alcanzables. Antes era muy difícil para las organizaciones indígenas a nivel nacional y regional poder acceder a estos, ¿no? Entonces ahora sí ha habido, digamos, una ampliación en ese sentido. Siempre los requisitos nunca son sencillos. El financiamiento puede ser público o puede ser privado. Uno de los grandes ejemplos para acceder a financiamiento público es el Programa Nacional de Conservación de Bosques en el Perú, que ya tiene más de 10 años. Fue creado justamente en la época de Antonio Brac y, digamos, fue una iniciativa muy interesante para que los pueblos indígenas puedan tener incentivos que digan justamente, bueno, conservamos, ¿no es cierto? Pero necesitamos ingresos económicos también. Ya no vivimos como antes. Hay cambios en nuestras comunidades y esos ingresos son importantes. Okameka paitari iña coheiten pari ancanta bacaro sai cantarori nampitsi hietiriras comunidades indígenas areta covinzata que aririka proyecto y etatsirika. Bueno, estos proyectos ya tienen un buen tiempo desarrollándose. Ya los proyectos de crédito de carbono tienen más de 12 años, creo yo, que llegaron estas iniciativas al Perú. Esta iniciativa en realidad fue una iniciativa mundial, como una forma también de que los actores, digamos, los principales actores que viven en el bosque puedan acceder a financiamiento privado, que no era sencillo en ese momento. Estos proyectos lo que hacen principalmente es medir los esfuerzos que tiene el actor, en este caso los pueblos indígenas en un determinado territorio, se miden esos esfuerzos en función del mantenimiento del bosque o de la disminución de la deforestación en el mismo. Entonces, eso se puede convertir luego de un proceso a corto plazo, ¿no? Y que no es sencillo, muchas veces para las comunidades, se desarrolla un proyecto. Este proyecto luego se lleva a un validador, a una empresa que valida, y esta empresa que valida este proyecto, te valida en un papel
los créditos de carbono, ¿no? Que es el número de toneladas de carbono que has logrado mantener o capturar en esas áreas. Esos créditos de carbono que se ponen en un papel luego tienen un valor en el mercado. Hay un mercado de carbono que se ha creado ya desde hace muchos años. Y entonces hay empresas que compran estos créditos de carbono y actores del bosque, como por ejemplo los pueblos indígenas, que los pueden vender. Ahora, ¿qué beneficios pueden brindarle las comunidades? Pueden generarse muchos beneficios. Efectivamente, se pueden generar ingresos que puedan servir desde aspectos relacionados a emprendimientos productivos en las comunidades, mejora de la gobernanza en la comunidad, mejorar las reglas del uso en el territorio, también desarrollar, bueno, además de los emprendimientos productivos, aspectos de salud y de educación que son llamados cobeneficios, ¿no? Que es algo que ya, por ejemplo, antes no se desarrollaba en los proyectos, pero ahora, ante esta nueva expectativa que tienen las comunidades de mejorar necesidades básicas, entonces también se incluyen aspectos de salud, de educación, de gestión también, que a veces se necesita mucho en las comunidades, ¿no? Oma, pero en este año beta cotabaquerota picanta querida mercados de carbono. Ako kanta con tana que arimeca a cotaquerorica irori aña beta cotero o ka proyecto red más aña beta coterorica nampitzipeira shi canta vaquero indígenas. Entonces, bueno, sí, valgan verdades también, se han desarrollado proyectos en estas comunidades que han generado desconfianza porque se han vulnerado derechos, ¿no? Entonces, los pueblos indígenas han exigido que se desarrollen una serie de salvaguardas que tienen que ver con la transparencia, la participación y sobre todo la inclusión, ¿no? De las propuestas de las comunidades y los pueblos indígenas en estos proyectos, ¿no? Ahí te da que meca ayota cotabaquerota esa ti paita ikoba koye yetiriri meca cobana kerone iriori kemperi ira koye teri anta proyecto ki timanchari iñaco tempo iriori kireki y kempoyago tantearori iranta mistea tiripe. Sí, bueno, es muy importante primero que las comunidades estén tituladas, ¿no? Y claro, muchos dirán, hay muchas comunidades que no están tituladas, ¿no? Es todavía, bueno, los estándares permiten, digamos, que hayan, que se demuestre, que se evidencie que hay un avance, digamos, en el proceso de titulación y reconocimiento de la comunidad, pero sí tiene que haber algún nivel de propiedad, porque esto ayuda además a salvaguardar el territorio, ¿no? Otro aspecto que es muy importante es la gobernanza del conjunto de comunidades que participen en el proyecto, ¿no? Que haya una cierta institucionalidad, organización o asociación que reúna a las comunidades y que tengan, digamos, una agenda, ¿no? De actividades o una agenda política que oriente en las actividades del proyecto que vayan a tener, ¿no? Y sobre todo también la toma de decisiones que pudiera haber entre ellas. Yo creo que esos son los dos aspectos más importantes que necesitan las comunidades, ¿no? Para acceder a este tipo de proyectos. Ahí te da que meca sameña beta coterota isati hakukanta kotana kiari oka iñako heiten patiripe comunidades indígenas oka ariorika oma minsata kia hitacharira estándares impoji metodologías amena kotiri minam amita koheitan chariri atiripe. Sí, efectivamente, hace solamente unos días el Ministerio del Ambiente ha aprobado toda una normativa en la que reconoce o valida, digamos, estos dos estándares que se encargan de verificar justamente estos créditos de carbono, ¿no? Y efectivamente es una formalización, si bien estos estándares ya venían trabajando desde hace muchos años, ahora se formaliza, ¿no? El reconocimiento de parte del Estado por estos dos estándares, ¿no? Y esto es bien importante porque sobre todo tiene que ver con concretizar todo lo relacionado a las salvaguardas con pueblos indígenas, ¿no? Lo que comentaba en términos de transparencia, participación, inclusión de propuestas de las comunidades indígenas, y en fin, una serie de aspectos que sobre todo eviten la vulneración de derechos en el desarrollo de estos proyectos en el territorio, ¿no? Ahí te da que samete aña beta cotabaquerota isati oka abiro vinsaita que amena kotirori isati akante ora ONG pantago tirori paita pamita kota kan tirori nampisipe.
Sí, bueno, Pascay es una empresa en realidad, somos una empresa que conformamos entre varios profesionales, ¿no? Que trabajábamos ya un buen tiempo, ya sea con pueblos indígenas, pero también en temas de cambio climático, y justamente una de nuestras grandes preocupaciones era poder ayudar, digamos, a los diferentes actores del bosque, entre ellos los pueblos indígenas, para que puedan acceder a financiamiento climático, ¿no? Porque acceder a financiamiento privado es complejo, es difícil, y sobre todo a veces, bueno, en muchos casos ha sido poco transparente, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros queríamos instaurar era una relación de confianza también con los actores del bosque para que puedan acceder directamente a este financiamiento, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestra empresa, lo que hacemos es desarrollar proyectos de créditos de carbono, acompañamos al actor, ¿no? En diferentes etapas, desde la etapa de, hacemos un pequeño estudio de prefactibilidad para ver si es que el proyecto tiene sostenibilidad, porque es como cualquier negocio, como el negocio del cacao, por ejemplo, ¿no? Si el negocio del cacao me cuesta, pues, instalar mi parcela 10.000 soles, ¿no? Entonces, tengo que tener un ingreso que sea mayor que porque si no, no es negocio. Si voy a gastar 10.000 soles para ganar 5.000, entonces no es negocio. Lo mismo sucede con los créditos de carbono. Tenemos que verificar de que nuestros ingresos, ¿no? Lo que nos va a pagar un empresario o alguna institución que quiera disminuir sus gases de efecto invernadero, ¿no? O estos emisiones de carbono, si estos ingresos son más importantes que lo que me va a costar mi proyecto, entonces es un buen negocio, ¿no? Pero además voy a hacer actividades que beneficien a las comunidades, que beneficien a las familias que viven en esas comunidades. Si ese proyecto es factible, entonces se sigue adelante y se pasa por todo un proceso de primero, negociación con la empresa, que tiene que ser además transparente, se tienen que contar con contratos justos, con cláusulas justas y que evidencien sobre todo que hay una negociación equitativa, ¿no? En términos del precio, en términos de los tiempos, que eso es muy importante y sobre todo transparente, ¿no? Porque siempre no hay que olvidar de que estos contratos se hacen con un montón de comunidades, con muchas familias, y no solamente hay que informarle a los jefes de las comunidades, sino a todas las familias, ¿no? Para que esto sea transparente. Ese proceso de negociación termina y luego hay que diseñar el proyecto. Entonces nosotros acompañamos en toda esa etapa, ¿no? Para que puedan tener un buen proyecto, pero sobre todo, que lo lideren. O sea, nosotros no lideramos los proyectos. Tienen que ser las comunidades y sus organizaciones las que lo lideren y lo concreticen. Ariobe. Kami no quema tsatakempi con Níjaro Paula no pasón que estaba kempi meca pimpokaitika. Pasón que antarait. Kame chapachón. Ariobe o cantarino shaninka quema tsatabakero irori bióloga. Kameka, Paula Acevedo Oka, Oña Beta Cotanakero Hitacharika, reducción de emisión de gases de efecto invernadero, Hauko Canta Cotari, Amita Coyetan Tarori, Anampitsitepei, Kempo ya Coyetirora, Antamipe, Aita que Hitacotana en Charira Meca Mercado de Carbono, o Shekitacotic Kamantan, Sipillo, Tantaba Caroria Virori. Ario Cantari no Shaninkaite, Ariobe. Pisaika bake kora que pasina mena heiteri meka aña que mabakeri irori Andrea Ortiz iro vinsaita que iba a ventirori ONG Despensa Amazónica.